La historia nos ha enseñado que el campo de concentración de Auschwitz era un verdadero infierno. Pero si eras mujer, la cita era directamente con el mismísimo diablo. De principio a fin, el género femenino fue víctima de los actos más horripilantes del régimen nazi. Golpes, violaciones, prostitución forzosa y los experimentos más crueles e inhumanos. Las que llegaban al encierro embarazadas eran obligadas a abortar de las peores maneras que puedas imaginarte. Y por si fuera poco, luego probaban métodos bestiales de esterilización sobre ellas. Nos decían, van a hacer todo tipo de experimentos con ustedes. Y el objetivo de todo eso es que nunca tengan hijos. La mayoría no vivió para contarlo. Mientras tanto, las que lograron superar el hambre, el dolor y la agonía, afirman que una parte de su ser también murió en Auschwitz. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos el tormento de las mujeres que terminaron en uno de los campos de concentración más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. Prepárate para conocer uno de los episodios más crueles de la humanidad. No sabíamos dónde estábamos ni lo que nos estaba pasando. Cuando llegamos nos sorprendió el hedor bestial, terrible que había. Y ni un árbol, ni un pájaro. Un silencio absoluto. Adolf Hitler construyó la ideología nazi sobre una profunda base racial. Según su mirada, todos los grupos o pueblos poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Para el Führer, estas características heredadas no solo se relacionaban con la apariencia externa y con la estructura física, sino que también influían en los modos de pensar, las habilidades creativas, la inteligencia, la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar. Bajo estas ideas se le atribuyó una amplia variedad de estereotipos negativos a los judíos y se los consideró como una gran amenaza. Ahora bien, para mantener la pureza del patrimonio genético alemán, la mejor opción que encontraron fue encarcelar y aniquilar a su principal enemigo. Luego nos pusieron un número en el brazo. A partir de ese momento, éramos solo un número. Después, llegamos al pabellón de los experimentos. Mientras los nazis fomentaban la reproducción entre su pueblo, se planificó el exterminio total de los hebreos en Europa. No se discriminaba por sexo ni edad, hasta los niños fueron víctimas del brutal holocausto. Sin embargo, el Tercer Reich sometió con frecuencia a las mujeres a una cruel persecución, exclusivamente por su género. De hecho, ciertos espacios fueron designados específicamente para prisioneras femeninas, ya no solamente judías, sino también romaníes, polacas y además personas con alguna discapacidad. En mayo de 1939, las SS abrieron Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi establecido para mujeres. Se descubrió que más de 100.000 chicas habían sido encarceladas allí cuando las tropas soviéticas liberaron el lugar 6 años después de que comenzara a funcionar. They made us stand for 24 hours in the square before sending us to the showers. There, we had to undress fully and wait for the Germans. En 1942, también se dispuso un complejo especial para mujeres en Auschwitz-Birkenau, y es aquí donde nos detendremos para poder conocer las mayores atrocidades que sufrieron las víctimas que fueron detenidas en el reconocido espacio de internamiento. Algunos de los castigos que recibían eran comunes a todos los campos que fueron erguidos durante la Segunda Guerra Mundial, como los programas de eutanasia.
Esto era parte de la política nazi que se llamó por el nombre en clave Solución Final y tuvo desde tiroteos masivos hasta la creación de cámaras de gas. Esa iniciativa fue denominada T4 y en Auschwitz se utilizó para asesinar en masa a gitanas y mujeres con discapacidad. No obstante, era solo una de las terribles formas en las que se podía perder la vida. Las autoridades alemanas enviaban a las prisioneras a realizar trabajos forzados en condiciones que a menudo conducían a su muerte. También eran particularmente vulnerables a las palizas y las violaciones. En muchos casos eran obligadas a tener relaciones sexuales para obtener alimentos o satisfacer necesidades básicas. Eso generaba ocasionalmente que quedaran embarazadas de hombres nazis, y si los supuestos expertos raciales determinaban que ese niño no iba a ser capaz de germanizarse, la madre era obligada a abortar en un ámbito donde su vida y la del bebé tenían prácticamente asegurado un destino fatal. SS commanders of the concentration camps had a keen eye on the populations and wanted a clock-like scientific sweeping control of them. This included ordering any pregnancies to be reported and for the women to receive abortions. Tragically, such force upon reproductive rights produced drastic measures. The pregnant women of concentration camps had two options. They could face the abortion the Nazis forced upon them, or they could hope to acquire an abortion secretly through fellow inmates. These latter abortions were an effort and hope to save the life of the mother. La idea de encubrir el aborto formaba parte de la asistencia mutua que practicaban las mujeres encarceladas, quienes formaban grupos con el objetivo de ayudarse entre todas para lograr sobrevivir, compartiendo información, alimentos y ropa. A menudo provenían de la misma ciudad o provincia, teniendo un nivel y estilo de educación similar o compartiendo vínculos familiares. Aún así, a menos que una de las personas involucradas fuera una profesional de la salud detenida, el riesgo de muerte ante un procedimiento como el que llevaban adelante no era menor. Entonces te preguntarás, ¿por qué en estos casos no esperaban por la atención de los médicos alemanes? La respuesta es tan cruel como toda la estadía en el campo de concentración. Auschwitz contó con la participación de un gran número de reconocidos referentes de la medicina, aunque estos llevaban la brutalidad letal del régimen nazi. De hecho, puede que su intervención haya estado directamente relacionada con los crímenes más atroces cometidos dentro de los complejos en los que se encontraban los prisioneros. Las mujeres en estos lugares fueron sometidas a una enorme variedad de experimentos totalmente inhumanos. Impulsados por el programa nazi, no importaba que las víctimas acabaran muriendo, ni mucho menos el sufrimiento que se le podía causar en el camino. Personajes despiadados realizaron todo tipo de actos, justificando que eran pruebas para aprender a tratar algún tipo de enfermedad o contar con registros que demostraran la tolerancia humana frente a distintas circunstancias. De ese modo hubo personas que murieron congeladas por ser expuestas a temperaturas excesivamente frías, otras a las que se le provocaban heridas graves y luego la infectaban para observar cómo actuaba el cuerpo. Luego de exámenes dolorosos y agotadores que duraban horas, muchas veces solo se les aplicaba una inyección de fenol directo en el corazón, y eso provocaba la muerte para poder hacer una autopsia y buscar más resultados que acompañe la investigación. Las posibilidades de experimentar a costas del sufrimiento de otros no tenía límites. Simplemente llegaban hasta donde alcanzaba la imaginación de los perversos médicos de las SS y la Wehrmacht. One of the most vicious experiments was the transplantation of limbs. The process consisted of amputating legs or arms, which were transplanted to other test subjects. Anesthesia was practically never used, so the unfortunate women experienced absolutely inhuman suffering. At the end of the experiments, they were given lethal injections and their bodies were burned. Entre quienes se encontraban a cargo de los horripilantes ensayos, probablemente no exista nombre más conocido que el del Dr. Josef Mengele. Este se interesaba por cuestiones genéticas y buscaba estudiar a algunos grupos en particular como a los enanos,
o específicamente a los gemelos. En la primera fase de sus experimentos sometía a parejas de gemelos y a personas con discapacidades físicas a exámenes médicos especiales que podían realizarse en organismos vivos. Generalmente eran muy dolorosos y se volvían una experiencia difícil para los niños hambrientos y aterrorizados. Las víctimas eran fotografiadas, se hacían moldes de yeso de sus dientes y mandíbulas y se tomaban sus huellas dactilares y de los pies. Tan pronto como terminaban con todo esto en un par de hermanos o enanos, Mengele ordenaba matarlos para poder pasar a la siguiente etapa de sus experimentos, el análisis comparativo de los órganos internos en la autopsia. Se conservaron muestras anatómicas de interés pseudocientífico y se enviaron al Instituto de Berlín-Dahlem para un examen más detallado. No obstante, estos crueles experimentos nunca arrojaron resultados de real interés. Un caso particular que se asoció con el trabajo de este personaje del nazismo fue el de Ruth Elias. Se trataba de una joven que se encontraba embarazada cuando la trasladaron de Theresienstadt a Auschwitz. Nazi medical experiments on pregnant camp inmates centered on studying the effects of starvation and malnutrition on pregnancy. In predominance, such experiments cost the lives of both the fetus and the mother. While the percentage of women who gave birth at Auschwitz was small, the majority would not survive, mostly ending in stillbirth or miscarriage. Without a doubt, the most traumatizing possible outcome was if the baby survived childbirth. Ruth Elias sobrevivió a las duras condiciones que debió enfrentar, pero algo peor estaba a punto de suceder. Luego de que dio a luz, el médico de las SS ordenó que le ataran los senos con una cuerda como parte de un experimento para ver cuánto tiempo podía vivir su hija recién nacida sin comida. A pesar de que la mujer alimentó en secreto a la bebé remojando trozos de pan en agua, la pequeña se debilitó y su estómago se hinchó por el hambre. Después de verla sufrir durante varios días, una médica checa que también era prisionera junto a Ruth, la convenció para que inyectara a su hija con una dosis letal de morfina, ya que no lograría sobrevivir y de esa manera pondrían fin a su agonía. Las investigaciones sobre lo que ocurre con el organismo humano como resultado del hambre también continuaron de la mano del doctor Johann Paul Kremer. Este se dedicó particularmente al estudio del hígado y cómo se atrofiaba. Tras llevar a sus víctimas al borde de la muerte por inanición, ordenaba que se les inyectara fenol. Llegado a este punto, es momento de hacer un ligero repaso por algunos puntos clave. Hitler buscaba que la raza aria que identificaba con los alemanes perdurara mientras se exterminaba a los judíos. Por esa razón, los embarazos de mujeres de su enemigo racial eran un gran problema que se atacaba con el aborto. No obstante, en Auschwitz nació la posibilidad de llevar a cabo experimentos para acabar con esto de una manera definitiva mediante la esterilización. Quien estuvo a cargo de este trabajo fue el Dr. Klauberg. Un buen día hubo una llamada especial. Klauberg en persona eligió a varias de nosotras. Formábamos filas de a 5 y seleccionó a quien quiso. No daba miedo. Era pequeño, gordo, con sombrero tirolés, pantalón bávaro, medias blancas, grandes botas de montaña. No se correspondía con la imagen de las SS que una pueda tener. Pero las apariencias pueden engañar. Karl Klauberg era un alemán que sirvió como soldado de infantería durante la Primera Guerra Mundial. Luego de aquel conflicto estudió medicina y finalmente alcanzó el rango de médico jefe en la Clínica Ginecológica Universitaria. En 1933 se unió al partido nazi, mientras era nombrado profesor asociado de ginecología en la Universidad de Königsberg. Durante su carrera realizó investigaciones sobre las hormonas de la fertilidad femenina y su aplicación. Esto le permitió conocer a importantes miembros de las SS, ya que fue el encargado de llevar adelante el tratamiento de la esposa de un alto oficial.
En 1942, se contactó con el líder de la organización, Heinrich Himmler, y le solicitó la oportunidad de realizar esterilizaciones masivas para sus experimentos. Luego de obtener la aprobación, en diciembre de aquel año comenzó con sus ensayos en el laboratorio del Bloque 10 en Auschwitz. Su objetivo era encontrar un método fácil y barato para esterilizar a las mujeres. En 2 grandes habitaciones del segundo piso del edificio vivían varios cientos de judías de distintos países. Klauberg desarrolló un método no quirúrgico que consistía en introducir en los órganos reproductores femeninos un irritante químico especialmente preparado que producía una inflamación severa. La preparación de formaldehído destinada a los úteros de sus sujetos de prueba era aplicada sin anestesia, lo que causaba un enorme sufrimiento y daños permanentes e infecciones graves. Al cabo de varias semanas, las trompas de falopio se cerraban y se bloqueaban para siempre. La función del bloque 10 era llevar a cabo un segundo genocidio. En otras palabras, matar a personas que aún no habían nacido para que ya no hubiera razas indeseables. Los experimentos de Klauberg mataron a algunas de las mujeres que utilizó como sujetos de prueba, mientras que otras fueron ejecutadas intencionalmente para poder realizarles autopsias y compararlas. El asesinato era frío y bajo la bandera de la supuesta ciencia, aunque igual de violento y cruel que los que se daban en el campo de batalla. Más allá de las fallecidas, se estima que las que terminaron siendo esterilizadas con este brutal y doloroso método fueron alrededor de 700. Himmler quería saber cuánto tiempo llevaría a realizar este procedimiento a 1000 mujeres judías, y la respuesta del médico fue satisfactoria respecto del pedido. En junio de 1943, durante el último tramo del ensayo, escribió una carta dirigida al líder de las SS donde destacó: "El método no quirúrgico para esterilizar a las mujeres que he inventado está ahora casi perfeccionado. Si las investigaciones que estoy llevando a cabo continúan dando los resultados que han producido hasta ahora, entonces un médico experimentado, con un consultorio debidamente equipado y la ayuda de 10 personas auxiliares, podrá llevar a cabo en el transcurso de un solo día la esterilización de cientos o incluso 1000 mujeres". Las autoridades nazis estaban más que satisfechas con las conclusiones del experimento, pero las sensaciones eran totalmente opuestas para las víctimas que lo padecían. Nos llamaban por nuestro número y luego Klauberg u otro tipo nos inyectaba algo en la vagina. Y después nos decía: ya no habrá más niños. Como si fuera poco, Karl Klauberg no fue el único doctor cuyo accionar perverso condenó el sufrimiento a miles de mujeres del bloque 10. No estaba solo, y al igual que él, el doctor Horst Schumann buscaba un medio conveniente de esterilización masiva que permitiera al Tercer Reich llevar a cabo la destrucción biológica de las naciones conquistadas. Este personaje contaba con su propio método para privar a las personas de su capacidad reproductiva, y como en los demás casos, estaba acompañado de tortura y dolor para los judíos y otros prisioneros. En uno de los cuarteles de Auschwitz se instaló un equipo especial para Schumann, y de tanto en tanto traían varias docenas de víctimas para que pudiera probarlo. Los experimentos de esterilización consistían en exponer a rayos X los ovarios de las mujeres. El médico aplicó varias intensidades en distintos intervalos en su búsqueda de la dosis óptima de radiación. No obstante, la exposición produjo quemaduras graves en el vientre, la ingle y las nalgas de los sujetos, y llagas supurantes que eran resistentes a la curación. Esta sobreviviente de aquellos oscuros días en el campo de concentración recuerda el horror que podía ver a su alrededor durante las espeluznantes pruebas. Con las primeras que recibieron rayos X fue muy rápido. Yo fui la segunda y pasó muy deprisa.
Luego les tocó a otras y cada vez las exponían más y más. Yo apenas noté nada. Me dejó una manchita roja, pero nada malo. La primera no tenía ni eso, pero en la tercera la mancha ya era más pronunciada y en la cuarta aún más, y las últimas se retorcían de dolor, se sentían mal y tenían que vomitar. Muchas de las mujeres murieron por complicaciones derivadas de la exposición a la radiación, y se concluyó que los resultados de los experimentos de esterilización por rayos X no fueron satisfactorios. De hecho, en un artículo que envió Schumann a Heinrich Himmler en abril de 1944, expresó su preferencia por la castración quirúrgica por ser más rápida y segura. Esto significó que el Dr. Klauberg había sido el único con un relativo éxito en su investigación, aunque eso no lo hacía menos perverso que los demás. De hecho, con el tiempo llegaría el día en el que tuvo que responder por sus crueles actos. A finales de 1944, cuando el Ejército Rojo se acercó al campamento de Auschwitz, el médico se mudó al campo de concentración de Ravensbrück para continuar sus experimentos con mujeres romaníes. No obstante, las tropas soviéticas lo capturaron allí en 1945. Después de la guerra, Klauberg fue juzgado en la Unión Soviética y condenado a 25 años de prisión, pero en 1955 fue liberado en virtud de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Ese mismo año regresó a Alemania Occidental, donde fue reincorporado a su antigua clínica con el objetivo de continuar con su producción científica anterior al conflicto. El nazi parecía haberse librado de culpa y cargo, sin embargo su ego fue la perdición. Tuvo un comportamiento extraño en el que se jactaba abiertamente de sus supuestos logros en el desarrollo de una nueva técnica de esterilización en el campo de concentración de Auschwitz. Eso destruyó cualquier posibilidad de pasar desapercibido, y solo unos meses después de su regreso a suelo alemán, la protesta pública de grupos de sobrevivientes provocó que Klauberg fuera arrestado. Finalmente, el médico murió el 9 de agosto de 1957 antes de su juicio. Pasó sus últimos días en la ciudad de Kiel, Alemania, donde sufrió un infarto a sus 58 años. De todas maneras, dejó una huella de horror que acompañó a sus víctimas por mucho tiempo más. Nos decían, van a hacer todo tipo de experimentos con ustedes. Y el objetivo de todo eso es que nunca tengan hijos. Y desde luego se puede decir que lo consiguieron. Marcadas para siempre por los brutales y crueles experimentos llevados a cabo en Auschwitz, estas mujeres continuaron con sus vidas. Muchas no consiguieron contar lo que habían sufrido por vergüenza y pasaron décadas antes de que lograran hablar al respecto. En ese largo camino de sufrimiento, la gran mayoría de ellas nunca pudo tener hijos. Ese fue el saldo de haber sobrevivido a la etapa más oscura que conoció la humanidad. I pozvani su ovi koljači, ustaše koji su odmah naletili sa maljevima, sa noževima, sa pištoljima, tukli i oni su u roku od 15-20 minuta tu grupu poubijali. Existió un genocidio que fue más sanguinario, brutal y sobre todo más íntimo que el holocausto nazi. Estamos hablando de la cruel y salvaje matanza sucedida en Croacia durante el gobierno extremista de los Ustaša. Esta despiadada agrupación fascista y nazi no distinguía entre hombres, mujeres y niños entre sus víctimas. Su objetivo era claro: purificar la sangre del pueblo croata eliminando a los racialmente inferiores de su territorio. En este video vamos a contarles el contexto en el que esta masacre se desarrolló
así como las características de la tragedia. Estamos frente a un material extremadamente sensible, así que les advertimos precaución. Prepárense para conocer uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial en la entrega de hoy de Historia Militar. La Ustaša fue una organización terrorista basada en el racismo religioso, formada en 1929 por el croata y nacionalista extremo Ante Pavelić. Aliada del nazismo alemán y el fascismo italiano, se caracterizó por el uso sin remordimientos de la violencia y la crueldad para alcanzar el objetivo de la formación de un Estado croata. Las bases de su política eran la diferenciación racial y la supremacía étnica del pueblo croata por sobre los serbios, judíos y romaníes que también habitaban ese territorio. Los ustachas se consideraban a sí mismos germanos y parte de la raza aria, razón por la cual pudieron tender puentes políticos e ideológicos con las naciones que conformaron el eje. Nunca lograron consolidarse como un movimiento de masas, sino que siempre trabajó y operó más como una agrupación fundamentalista y clandestina. La entidad comenzó a actuar oficialmente en 1930 y fue desarrollándose paulatinamente. Pavelić planeaba establecer un ejército revolucionario en el extranjero y contó con el apoyo financiero y político de la Italia fascista. El duce veía a la organización como un medio para debilitar a Yugoslavia y poder alcanzar sus sueños expansionistas en el Adriático y los Balcanes. La relación con los italianos facilitó el vínculo con el Führer, que consideraba que tener aliados en ese territorio podía ser de gran utilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión nazi al Reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941, los ustachas instalaron un gobierno autoritario llamado el Estado Independiente de Croacia, con la ayuda de Hitler y Mussolini, convirtiéndose en una nueva nación títere del Tercer Reich. A partir de ese momento, los croatas sirvieron fielmente a los intereses del eje hasta el fin de la guerra. El mito fundacional del nuevo Estado nacionalista se basaba en el sufrimiento y el martirio padecido por el pueblo croata durante siglos a manos de los yugoslavos y serbios. El objetivo, al igual que en la Alemania nazi, era conservar los valores de la civilización occidental y exterminar cualquier rasgo de impureza racial. Ante Pavelić se convirtió en el equivalente a Führer del Estado, y antes de que terminara abril, empezaron las hostilidades contra la resistencia yugoslava a la invasión nazi. Al igual que el nazismo, el movimiento del líder extremista croata era profundamente nacionalista y deseaba eliminar de Croacia lo que los racialmente superiores consideraban elementos indeseables. Esto desencadenó una brutal campaña de exterminio contra estos grupos étnicos, con la idea de que esto ayudaría a conservar la independencia recién obtenida. Tras una entrevista personal entre Pavelić y Adolf Hitler, el gobierno croata decretó leyes raciales extremas y la creación de campos de concentración y exterminio para los enemigos del Estado. Un ejemplo de estas instalaciones fue el campo de concentración de Jasenovac, donde el mayor número de víctimas fueron serbios, aunque se contaron también gitanos, judíos y comunistas. Las reglas del campo eran inhumanas y el excesivo uso de la violencia por parte de los ustacha hacía pensar que existió un resentimiento almacenado por décadas, además de un incentivo por parte del gobierno para dar rienda suelta a los más bajos instintos. Los testimonios de la época son tan reveladores como espeluznantes. Ovdje na ovoj ledini, tu su nas jedno, možda 2000 ljudi skini do gola. A lobu su nam popasali na jednu hrpu, to smo poslije birali kako smo koji znali. A kad sam došao u sam logor 3C, tamo sam vidio strahotu. Ljude okovane u lancima, ciganski logor pun iznemoglih ljudi, batinja je na svaki korak. A onda prvi dan sam odmah išao na nasip preko raditi, tu sam još gore vidio. Tu sam video, tu je nas radilo nekoliko stotina i hiljada, ne znam ja koliko to je bilo, sve od Pruge do Save. Tu su ljudi tučeni, bacani u nasip, zatrpavani, klani, ubijani maljem, jedan drugog mora tući, ubijati. Desde el punto de vista civil, la discriminación empezó de forma violenta sin que mediaran campos de concentración.
Las organizaciones estudiantiles cercanas a los Ustacha expulsaron de las universidades a los profesores serbios y judíos. Además, promovieron la quema de los libros prohibidos por el nuevo régimen, copiando el modelo nazi. Los ataques a los judíos por parte del Estado croata eran más consecuencia del deseo de satisfacer al protectorado del Tercer Reich que por ideología del movimiento, ya que los verdaderos enemigos eran internos. Los partisanos yugoslavos se vieron desmoralizados por lo que estaba sucediendo, además de estar aterrados al enterarse de las noticias y rumores que llegaban desde los campos de exterminio. El genocidio del pueblo serbio y gitano a manos de los Ustacha había comenzado. Tal como lo habíamos expresado, el régimen totalitario croata estableció una red de campos de concentración permanentes como primera política de limpieza racial. Según registros históricos, se abrieron entre 22 y 26 campos de concentración que fueron poblados con serbios, judíos y romaníes, que fueron arrestados y apresados en esos lugares. Aproximadamente 90.000 de las víctimas serbias del genocidio murieron en campos de concentración, mientras que el resto fueron asesinados de forma directa. Comandos del terror Ustacha organizaban expediciones punitivas y arrasamiento de aldeas, así como masacres y ejecuciones esporádicas que ocurrieron principalmente entre 1941 y 1942. El campo más grande y notorio fue el complejo Jasenovac, el campo de exterminio más grande de los Balcanes. Se estima que en dicho campo murieron más de 100.000 reclusos. Vjekoslav Luburić, comandante en jefe de todos los campos croatas, solía jactarse públicamente de la gran eficiencia del campo de Jasenovac. En una ceremonia el 9 de octubre de 1942 declaró alegremente: «Hemos masacrado aquí en Jasenovac más gente de la que el Imperio Otomano pudo hacer durante su ocupación de Europa». El nivel de odio y racismo presente en los altos mandos croatas era una verdadera pesadilla para sus gobernados. Limitado por ríos y dos peligrosas vallas de alambre de púas que hacían imposible pensar en una fuga, Jasenovac se dividió en 5 campos para sistematizar la eficiencia de la matanza. 2 campos cerraron en diciembre de 1941, mientras que el resto estuvo activo hasta el final de la guerra. El sitio de Chiglana era el principal sitio de exterminio y llegó a tener una tasa de mortalidad del 88%. Llegando a superar los terrores ocurridos en Auschwitz, cuya tasa era del 84,6%. Los asesinos croatas eran mucho menos sutiles y más ásperos que los propios nazis. Chiglana supo ser una antigua fábrica de ladrillos cuyo horno fue convertido en crematorio, en el que, según testimonios de la época, los prisioneros eran quemados vivos llenando de hedor a muerte todo el campo. Este método de matanza no siempre era necesario, ya que la mayoría de los reclusos morían de hambre y enfermedades, especialmente infecciones debido a las pésimas condiciones de vida. Es verdad que grandes grupos de personas eran ejecutadas al llegar a los campos y directamente arrojadas al río como parte de un plan sistematizado. Sin embargo, a diferencia de los campos dirigidos por nazis, en Croacia se especializaban en violencia brutal uno a uno. El odio racial que emanaba de los guardias croatas hacia los prisioneros hacía que las ejecuciones se convirtieran en algo personal. Por ejemplo, se registró que el guardia Petar Bricica ganó un concurso el 29 de agosto de 1942, después de degollar personalmente a 1.360 reclusos a raíz de una apuesta. Tampoco faltaban los crueles entretenimientos de los guardias que obligaban a los prisioneros a matarse entre ellos por diversión, atacándose con mazas, hachas y cuchillos, apostando al sobreviviente. Incluso llegaban a envenenarlos para observar atentamente cómo el recluso moría en su celda víctima de la toxina. En los casos que había niños entre los prisioneros, la situación se volvía aún más siniestra. Te advertimos que lo que viene es material extremadamente sensible, por lo que tal vez quieras saltear los próximos segundos. U Krojačnicu su smjestili oko 500 djece, inače su ih tamo jedno vrijeme držali i kad nije više moglo djece stati, onda su ih kroz prozore bacali unutra u hrpu.
poznam drugove koji su morali, šnajdere koji su morali da zalijepe prozore za trakama i onda je jedan od njih bacio cijan unutra i pobio preko 500 djece. Para los que tenían la suerte de sobrevivir a la salvaje aniquilación, la vida no era ni apacible ni sencilla. Casi como parte de una tortura psicológica, ellos mismos eran obligados a levantar los campos donde sabían que perecerían. Construyeron las torres de vigilancia, las barracas donde eran hacinados, los extensos alambrados de púas que limitaban su libertad, las letrinas e incluso las fosas comunes donde terminarían siendo exterminados. Los prisioneros eran obligados a trabajar sin herramientas, descalzos y con el torso desnudo, para exponerlos a las inclemencias del clima y las enfermedades. Una vez que los guardias consideraban que los reclusos estaban cansados y no podían seguir trabajando, eran arrojados vivos a unas grutas de 50 metros de profundidad que existían en el terreno y finalizaban el trabajo lanzando una granada por si alguno había sobrevivido a la caída. Otros eran arrojados vivos al mar con una piedra atada al cuello. El sadismo y violencias extremas empleados por los Ustachas fueron de los más macabros de la historia, llegando a sorprender hasta los mismos nazis. Esto se vio reflejado en un informe de la Gestapo a Heinrich Himmler, fechado el 17 de febrero de 1942. El documento certificaba las barbaridades sucedidas en territorio croata. El aumento de actividad de las bandas rebeldes se debe principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustacha en Croacia contra la población ortodoxa. Los Ustacha han cometido sus actos de una manera bestial, no solo contra los hombres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es de aproximadamente 300.000. Hubo un campo de concentración particular en Croacia, Metajna, que estaba destinado exclusivamente a mujeres y niños. Para mediados de julio de 1941, ya había alrededor de 700 mujeres y niños judíos en el sitio. Aunque pueda pensarse que esta separación se dio para apartar de los malos tratos que recibían los hombres a las prisioneras femeninas, la realidad fue todo lo contrario. Las mujeres eran separadas de sus hijos y violadas sistemáticamente por los guardias. También eran maltratadas y golpeadas, mientras se las obligaba a realizar tareas de cuidado para la nación de Croacia, como confeccionar prendas y cocinar para las Fuerzas Armadas. El desprecio que los Ustachas sentían por las mujeres y niños del campo se puede percibir en esta entrevista. A kruha smo dobili jedan put u 2 dana i to jedan kruh koji je bio razdijeljeno na 10 dijela, a u sredinu je bilo zeleno. Naravno stvar. Tu su malo djeca bili, pa su onda majke su prosto pokušali izvaditi van da im malo na usta metne i sve što. En este campamento localizado en la isla de Pag, las prisioneras fueron mantenidas cautivas inicialmente en 2 casas, luego en 3 en las afueras del pueblo. Tal como sucedía con los reclusos masculinos, eran hambriadas con raciones de comida que no alcanzaban a cubrir la cantidad de calorías básicas para sobrevivir. Por este motivo, los guardias Ustachas les vendían productos alimenticios para ellas y sus hijos, a cambio de dejarse hacer los peores ultrajes que lastimaban su dignidad para mantenerse con vida y proteger a sus niños. A pesar de esto, cuentan decenas de testimonios que muchas veces los guardias abusaban de las prisioneras y las terminaban matando y arrojando al mar por mero aburrimiento o por no tener que volver a lidiar con ellas. Uno de los hallazgos más perversos que se encontraron en el campo de concentración Metajna fueron unos cuadernos de los soldados croatas en los cuales anotaban cuidadosamente cuándo, cómo y qué les hacían a las reclusas. En las anotaciones figuraban nombres, edades y fechas en las que las mujeres y niñas del campo eran violadas y de qué manera habían ocurrido esas aberraciones. Los historiadores suponen que los guardias tenían estos registros para compartirlos entre ellos y presumir sus perversas hazañas sexuales. Las edades de las víctimas llegaban a los 50 años, partiendo desde los 11.
La mayoría de estas mujeres eran asesinadas después del crimen y sus cuerpos eran descartados en el mar o fosas comunes, incluso si estaban embarazadas, como descubrió un estudio forense de las criptas serbias. Escuchemos uno de los desgarradores testimonios. Ostala mi je duboko u sjećanju slika žene koja je signalizirala selu da dolaze ustaše. Ustaša je udario u kundakom u trbuh. Ona je bila visoko gravidna žena i taj isti dan rodilo se dijete sa jednom velikom ranom na glavi. Otra característica aterradora del Estado independiente de Croacia fue haber sido el único Estado marioneta nazi que construyó campamentos específicamente para niños. Los campos especiales para niños fueron los de Sisak, Jakovo y Jastrebarsko, y fueron sede de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato sistemático de bebés y niños, que no representaban amenaza alguna para el Estado, sirve como una demostración del carácter genocida de las matanzas en masa de los Ustacha, que mantenían un desprecio por los serbios y romaníes que iba más allá de cualquier rasgo de humanidad. Los pequeños prisioneros eran sometidos a constantes tormentos que incluían desmembramientos, así como torturas químicas en las que se les cepillaban los dientes con líquidos corrosivos, provocándoles la muerte por envenenamiento. Distintos sociólogos creen que estas infernales conductas se debían a que los Ustacha querían borrar para siempre cualquier posible descendencia de sangre yugoslava. Sin embargo, nadie termina de comprender realmente cómo es posible que estas prácticas se hayan realizado de forma directa sobre niños y niñas que ni siquiera llegaban a los 12 años de edad. El siguiente testimonio de alguien que estuvo en el campo es tan ilustrativo como aterrador. Kako je Matković uzeo jedno dijete, 4-5 godina za noge i zamahnuo glavom o zid, se glava tom djetetu raspuštala. La orden de la Ustacha de desmantelar los campos definitivamente fue tan drástica como cuando fueron construidos. A pesar de la prisa, testimonios de la época sostienen que aún en esta instancia, muchos prisioneros y prisioneras fueron víctimas de violación, mutilación sexual y destripamiento. La derrota inminente de las fuerzas totalitarias nazis generaron que algunos soldados croatas se desataran, llegando a obligar a algunos reclusos a ejercer canibalismo entre ellos. Algunos sobrevivientes incluso testificaron sobre haber sido forzados a beber sangre de las gargantas cortadas de las víctimas y a hacer jabón a partir de cadáveres humanos que antes eran sus compañeros de celda. Durante el desmantelamiento, los Ustacha comenzaron a liquidar masivamente a todos los prisioneros en los campos a lo largo y ancho del Estado independiente de Croacia. En esos momentos se dejó de lado la crueldad particular para privilegiar la matanza lo más rápido y eficientemente posible que se pueda, para intentar evitar que sus atrocidades fueran juzgadas por los tribunales aliados en algún futuro. Los métodos de ejecución fueron tan clásicos como indecibles. Hacían marchar al borde del mar a miles de hombres, mujeres y niños para acribillarlos con sus ametralladoras y que los cadáveres cayeran al vacío y el océano se encargue del resto. Luego incendiaron edificios y documentos antes de huir para intentar enterrar el infierno que habían desatado en la tierra. La cifra real de prisioneros asesinados es verdaderamente incierta. Debido a la cantidad de fosas comunes, la hostilidad de la geografía donde estaban ubicados los campos y la impunidad y crueldad con la que se manejaron los Ustacha, es imposible proyectar un número. Se desconocen la cantidad de fosas comunes, la cantidad de gente que fue arrojada al mar y la cantidad de gente que fue quemada viva o cremada. Estas atrocidades cometidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con pleno apoyo de Hitler y Mussolini, no hacen más que desnudar la verdadera naturaleza humana, una vez que el odio racial se adueña de las acciones de los hombres. Íbamos a morir de miseria y hambre. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carro con todos los muertos apilados, sus brazos y piernas colgando, y bocas y ojos bien abiertos. Nos redujeron a nada.
Las palabras de Elsie Marechal sirven para describir lo que vivieron más de 130.000 prisioneras en Ravensbrück, el campo de concentración más grande de la Segunda Guerra Mundial luego de Auschwitz, habitado exclusivamente por mujeres. Obligadas a realizar trabajos forzosos, las reclusas vivían en un estado calamitoso, con una escasa alimentación y la posibilidad inminente de morir de un segundo para el otro. A su vez, muchas de estas mujeres fueron utilizadas en crueles experimentos en los que acabaron siendo gravemente infectadas y mutiladas. Entonces, ¿cómo funcionaba el campo de concentración de Ravensbrück? ¿Qué tipo de vida llevaban las reclusas? ¿Y qué terroríficas situaciones tuvieron que vivir día a día? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Ravensbrück, el terrible campo de concentración para mujeres. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el mes de noviembre de 1938, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la construcción del campo de concentración de Ravensbrück, ubicado dentro de la ciudad homónima en Alemania, a unos 80 kilómetros de Berlín. El sitio fue levantado por 500 prisioneros provenientes del campo de Sachsenhausen. Desde un comienzo, Ravensbrück estuvo pensado para que sea habitado exclusivamente por mujeres, y así se cumplió, salvo por un pequeño campamento de hombres que fue emplazado en las cercanías del campo principal en el año 1941. En mayo del año 1939, 900 prisioneras del campo de concentración de Lichtenburg de Sajonia fueron las primeras en ser enviadas a Ravensbrück. Al poco tiempo, el número había crecido a 2.000 mujeres, de las cuales la mayoría eran alemanas que se habían opuesto al nazismo. Por otro lado, aproximadamente unas 500 eran testigos de Jehová provenientes del campo de Moringen, que fueron encerradas por considerar a Adolf Hitler como el anticristo. Conforme pasaba el tiempo, el número de prisioneras iba creciendo, compuesto por judías, comunistas, prostitutas, gitanas, miembros de la resistencia y criminales. En cuanto a sus nacionalidades, se estima que 40.000 polacas pasaron por Ravensbrück, junto a 18.000 rusas, 8.000 francesas, entre otras. Durante los 6 años que estuvo activo, entre 130.000 y 132.000 mujeres pasaron por este campo de concentración y llegó a albergar aproximadamente 45.000 reclusas en simultáneo. Este último dato no es menor, ya que por expresa orden de Himmler, el campo era pequeño, por lo que se estima que muchas de ellas vivieron hacinadas. Una vez llegadas al campo, les colocaban un triángulo de color que las identificaba por categorías. A modo de ejemplo, las comunistas alemanas y austríacas llevaban una insignia de color rojo y las testigos de Jehová una púrpura. A su vez, a las prisioneras checoslovacas y polacas les afeitaban el cabello. Respecto a la vida dentro de Ravensbrück, las prisioneras estaban distribuidas en 12 barracones con literas de madera de 3 niveles. En cuanto a las raciones de alimentos, cabe destacar que eran sumamente escasas y que a partir del año 1941 disminuyeron incluso en la calidad. A medida que pasaban los años, la ocupación iba aumentando y en enero de 1945, la capacidad del campo se encontraba superpoblada. En vastas oportunidades, las autoridades de las SS sometían a las prisioneras a selecciones, en las que separaban a quienes consideraban débiles o con heridas de gravedad, para luego asesinarlas. Incluso luego del año 1942, cerca de 1.600 prisioneras fueron enviadas al sanatorio de Bernburg, equipado con cámaras de gas. Ese mismo año, en Ravensbrück, se dio inicio a la realización de experimentos médicos con más de 80 prisioneras vivas, a las que llamaban Kaninchen o conejos. Entre algunas prácticas, los médicos de las SS realizaron varias amputaciones y a su vez les cortaban los huesos a algunas mujeres para luego trasplantárselos a otras. A su vez cortaban músculos de las piernas para luego infectarlos con bacterias virulentas y probar la eficacia de sustancias químicas como las sulfonamidas. Dentro de dichas prácticas, desprendían nervios e introducían trozos de madera o vidrio en los tejidos. Por último, entre 120 y 140 mujeres rumanas fueron engañadas con la promesa de que serían liberadas a cambio de firmar un formulario de consentimiento en el que permitían que les realicen un proceso de esterilización. Por otro lado, al menos 100 prisioneras de Ravensbrück
fueron obligadas a participar de los burdeles que las SS abrieron en los distintos campos de concentración. De hecho, sus servicios eran tomados como recompensa por los presos varones por cumplir o superar cuotas de producción. Muchas de las mujeres se ofrecían a realizar el trabajo durante 6 meses, ya que las autoridades alemanas les prometían que luego de ese plazo serían liberadas. Naturalmente, esta promesa era falsa. En cuanto al trabajo forzoso, las mujeres de Ravensbrück realizaron tareas de costura y producción de calcetines para soldados. A modo de venganza, las reclusas ajustaban las máquinas con el fin de que la tela fuera más delgada en el talón y los pies para desgastar el material y lastimar los pies de los miembros del ejército. A su vez, aprovecharon su acceso a las fábricas y sus materiales para producir sus propias pulseras, muñecas y libros, las cuales eran repartidas entre todas las mujeres para conservar su sentido de humanidad. Según Annise Postel-Vinay, superviviente de Ravensbrück, la solidaridad entre mujeres nos salvaba. Era una necesidad vital. Nos ayudábamos mutuamente. Cuando una amiga caía enferma, hacíamos todo lo posible por ayudarla. En enero de 1945, Ravensbrück albergaba cerca de 45.000 mujeres y aproximadamente 5.000 varones del campo aledaño. Al notar que el ejército soviético se aproximaba, los alemanes intentaron sacar del campo tantos reclusos como podían para dejar la menor cantidad de testigos posibles. Es así que formaron una columna que superó la mitad de prisioneros y prisioneras totales para iniciar camino en dirección a la región de Mecklenburg, en una de las más trágicas marchas de la muerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la mayoría de las mujeres presentes fueron asesinadas, mientras que las pocas sobrevivientes fueron violadas por los soldados soviéticos. Tiempo después, en abril de 1945, con la llegada de los aliados a Alemania, cerca de 3.500 sobrevivientes fueron encontrados en el campo de Ravensbrück en estado de desnutrición. Según algunos cálculos, se estima que desde 1939 hasta 1945, entre 30.000 y 90.000 mujeres murieron aquí. Por último, debemos mencionar que recién después de la década de 1980, se comenzó a saber sobre lo sucedido en Ravensbrück luego de la desclasificación de documentos. Al finalizar la guerra, los soviéticos impidieron que los investigadores ingresaran al lugar de los hechos, y ante la falta de información, circuló el dato de que en Ravensbrück funcionaba un campo de trabajo y no lo que realmente era, un horroroso campo de concentración. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Himmler decidió crear un campo de concentración exclusivamente para mujeres? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.